CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Se van a cumplir 40 años, sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? 40 años del golpe militar, el de 1973. La película No, de Pablo Larraín, estuvo nominada a la mejor película extranjera en Hollywood. Primera película chilena que recibe esa nominación. Recibió también un premio en Cannes. Y Eugenio Tironi acaba de escribir este libro, Sin miedo, sin odio, sin violencia, una historia personal del no. Una larga historia con su vivencia personal desde los tiempos del Mapu, bajo Allende, bajo la Unidad Popular, hasta el plebiscito de 1988 y algo de lo que ha pasado después. Una larga historia de todo lo que ha ocurrido con la izquierda chilena y finalmente la derrota de Pinochet mediante las urnas. Con Eugenio Tironi conversamos esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. Largo libro, y yo diría que, ¿cuál es la novedad? Que se reescribe desde otra óptica, desde otra mirada, lo que ocurrió bajo el tiempo de la Unión Popular, el golpe militar, todos los tiempos de dictadura para después desembocar en el plebiscito de 1968 y volver a la democracia. Una nueva mirada de todo esto, pero también un reconocimiento de los errores, de las equivocaciones, de los flagrantes errores que provocaron además muchas cosas, entre otras muertes también, finalmente en forma indirecta. Este es un libro yo diría un balance final de una vida propia, esto es el final, esto es lo que he hecho y aquí está, lo entrego. ¿Hay un balance? Hay un balance, sí. El balance de un periodo de mi vida, digamos, que fueron... Bueno, pero... claro, el periodo más vital, más importante de mi vida, desde que tenía 20 No estoy hablando años. de la vida empresarial posterior, no, el balance político propiamente. Sí. Eso es lo relevante que yo hice en el campo de la política. Leo, página 312. Sin la muerte de Allende en la moneda, otro habría sido el curso de nuestra historia como país. Si ese martes 11 él hubiese buscado una salida negociada, como algunos de sus colaboradores más íntimos se lo pedían, el régimen que lo destituyó no habría actuado con la crueldad con que lo hizo, cierto, pero tampoco habría realizado la radical revolución que emprendió. Sí, yo siempre he pensado que... Una cosa por la otra. Claro, o sea, si negociaba Allende no había revolución porque no había Pinochet, o había un Pinochet más corto. Claro. Y que la muerte sirvió para una ¿qué revolución? La revolución pinochetista, la revolución económica, la revolución capitalista, el liberalismo. Claro. La implantación sin anestesia de un tipo de capitalismo, además muy particular, un capitalismo estadounidense, de corte muy liberal, que yo creo que fue el recurso que usó Pinochet para justificar la muerte de Allende. Perdón, ¿Pinochet sabía de esto? No, pero Pinochet buscó un proyecto. ¿Pero fue Pinochet o lo convencieron? Lo convencieron, sí, pero ¿por qué Pinochet eligió este proyecto y no? ¿Y tenía otro? Sí, tenía un poco al que le podía haber ofrecido los grupos más ortodoxos. Usted fue un revolucionario, ideológicamente un revolucionario, pertenecía al Mapu, el Mapu puntúo, digamos, el Mapu garretón, el Mapu de Carlos Montes. Fue un revolucionario, y este libro que está aquí, ¿qué es lo que es? ¿Una justificación de cómo un revolucionario cambia? ¿De cómo se reconvierte? ¿De cómo ya es otra cosa? ¿Una explicación de una transición personal? De que yo no he dejado de ser un revolucionario. O sea, no he dejado de pensar por mí mismo, no he dejado de... Está bien. Ese revolucionario. De no seguir el rebaño, no he dejado de plantear cuestiones que no sumarme al coro, digamos, no me refiero a ese revolucionario. Es que yo creo que si yo fui de una postura que era muy, si se quiere, anti-allendista, de una postura que... Porque Allende era demasiado burgués, porque era un derechista, ¿no? Quería hacer los cambios desde el sistema, desde el interior, quería un entendimiento con la democracia cristiana, confiaba en la institucionalidad burguesa. La postura mía y de muchos otros había que crear un poder popular para enfrentar a la institucionalidad burguesa. No estábamos tan pasados para la punta como el MIR, que quería crear una fuerza militar.
Pero para nosotros el adversario era Allende y el Partido Comunista, que querían hacer reforma al interior de la democracia burguesa, e incluso, como decía, un entendimiento con la democracia cristiana. Por lo tanto, ustedes, junto con el PS de la época, los indicaron como un poco los responsables de un extremismo que podría incluso haber llevado al golpe o haber impedido a Allende negociar. Sí. Ustedes. Sí, absolutamente. Bueno, este libro también es una explicación de cómo un revolucionario, ese revolucionario, se reconvierte. Sí, en ese sentido sí. Yo soy de los que, después del golpe, llegué a la convicción, como muchos otros de mi generación, de que Allende tenía razón, de que el Partido Comunista de entonces tenía razón. Y una vez que me convencí de eso, no cejé hasta el plebiscito de octubre del 88. ¿Hasta convertirse en un liberal? No, hasta crear una coalición con la democracia cristiana, hasta incorporarnos a la institucionalidad, en este caso ya no de la democracia burguesa, sino que de Pinochet, de inscribirse en los registros electorales, de invitar a la gente a votar que no. Y entre medio, lo que fue más curioso, nuestro Partido Comunista se nos fue para otro lado, se nos fue a luchar más, se fue renegó de todo lo que había sido y se hizo suya las banderas del MIR, o sea, del ultraizquierdismo, del caballo de Troya del imperialismo. Entonces, es cierto, hay una reconversión mía y yo creo que ha sido bastante congruente con ella desde entonces hasta hoy. ¿Puede convertirse en un liberal? Es que yo soy de una corriente que ahí explico un poco en el libro, de una izquierda liberal, de una izquierda más bien anarquista, de una izquierda anti-estalinista. ¿Liberal en lo económico? Es que nosotros tenemos la experiencia de lo que fueron los socialismos reales. Leo acá, la noción de que la vida está en otra parte, lo que justifica una existencia presente marcada por la mediocridad y la tradición moneda corriente en un país como Checoslovaquia, etcétera, etcétera. O sea, decir, esta vida que nosotros nos jugamos en pos de otra es una falsedad. Y es más, que sí, era todavía más allá. O sea, nosotros planteábamos que pero eso es lo que de repente hizo el clic. Eso de que... Porque nosotros tuvimos dos pianos que nos cayeron en la cabeza. El piano del golpe, el fracaso de la UP y Pinochet, y el otro piano fue el fracaso del socialismo tal cual estaba concebido. Y el fracaso del socialismo tuvo que ver con que la idea de una sociedad controlada por el Estado era, la verdad, una miseria. Y para que el Estado no fuera tan poderoso, se necesitaba el mercado. Y desde ese punto de vista hubo una convergencia con el liberalismo. Y a mí me entusiasmó desde la primera hora Hayek, o me entusiasmó von Mises, me entusiasmó esa mirada, si usted es libertaria, antiestatal del neoliberalismo. Y bueno, como yo doy cuenta allí, esto nos hizo muy tempranamente en los 80 tener diálogos con Arturo Fontaine y gente del CEP. Eugenio, su padre y su madre estaban separados. ¿Celebraron el golpe? Mi madre, pero callada y silenciosamente. Pero era una opositora furibunda a Allende, sí, ¿no? pero como estábamos todos los hijos envueltos, digamos, al otro lado, digamos, entre las víctimas, entre los damnificados, no hubo propiamente. ¿Su padre celebró el golpe? No. Mi padre me acogió los días del golpe. Está bien, no, una cosa es acoger al hijo y otra cosa... celebrar el golpe en el sentido de poner bandera y abrir botellas de champaña, no. Pero estaba con los militares, estaba con la mayoría de la democracia cristiana, porque fueron los fundadores de la democracia cristiana, por lo tanto, desde ese punto de vista apoyó el golpe. Sí, absolutamente apoyó el golpe. Y eso, a lo mejor la historia personal es la historia de muchas familias chilenas, con hijos que estaban con Allende, pero padres que eran más conservadores. Completamente. O sea, en mi grupo de referencia era la constante. Ahora, mi padre, de un modo tácito y un modo sin hacer de esto un mayor apagamiento, me entregó un respaldo vital para sobrevivir esos años. ¿Qué usted podría... algunos dicen que usted podría ser una persona de derecha perfectamente. ¿Qué lo diferencia de la derecha? De que yo habría ganado el plebiscito. Y ellos perdieron. No entendí eso. Que yo habría ganado, que si usted hubiese trabajado para Pinochet... No, yo habría matado a Pinochet.
O sea, lo digo metafóricamente, simbólicamente. Políticamente. Claro, digamos, yo tenía claro que ellos no se atrevieron a terminar con Pinochet. Ellos no fueron suficientemente revolucionarios, no fueron suficientemente liberales, si se quiere. Porque si lo hubiesen sido, no habrían tenido a Pinochet en el ticket del plebiscito de 1988. Pero no se atrevieron a acabar con él. Yo y muchos conmigo nos atrevimos a enfrentar monstruos tan grandes como Pinochet, como era, entre otros, a las tesis, digamos, del Partido Comunista de la época, que decían: no se inscriban, no participen en esta farsa que es el plebiscito, y elijamos una lucha más bien insurreccional, que si lo hubiéramos seguido, probablemente no estaríamos sentados aquí en este programa. ¿Son los chilenos revolucionarios? Y voy a dejar la pregunta pendiente, tenemos que ir a la pausa, porque hay un estudio que está aquí en el libro, y que dice en parte se estudiaron a los pobladores, y dice: nada indica que estemos ante un pueblo paria que podría desencadenar una explosión revolucionaria. Tampoco estamos ante un grupo encerrado en una cultura propia y excluyente. Los pobladores comparten plenamente los valores del resto de los chilenos y tienen reivindicaciones muy concretas frente al Estado. Por lo mismo no son propiamente un movimiento social. No descansan en un conflicto de clase, no están organizados, carecen de un proyecto alternativo al de la clase dominante. O sea, los pobladores no podrían ser revolucionarios. Hagamos una, volvemos en un instante. Sin miedo, sin odio, sin violencia, una historia personal del no, de Eugenio Tironi. Es este libro que acaba de salir y justamente estamos con él. La pregunta quedó pendiente. ¿Los pobladores chilenos son revolucionarios? Los pobres, los que viven en la forma más miserable desde el punto de vista económico. Es que yo creo que los pobres en ninguna parte del universo jamás han sido revolucionarios. Aquí los revolucionarios son los sectores ilustrados. Y hoy día los sectores ilustrados tienen un nombre y apellido: estudiante universitario. Y esto hoy día en Chile son la fuerza de cambio, la fuerza revolucionaria. Y lo han probado, digamos, los últimos 3 años. ¿El multimillonario George Soros fue importante en la campaña? ¿Financió? Muy importante. ¿Cuánta plata dio? Se sabe, ¿no? Porque aquí en el libro no dice cuánta plata. ¿Hay alguna estimación? No, pero estamos hablando de cifras muy pequeñas. O sea, estaremos hablando, no sé, de unos 15.000, 20.000 dólares. No, pero venían los norteamericanos para acá. Sí, pero eso era una agencia conocida, una agencia que los asesoró, ¿no es cierto? Sí, pero no, pero qué sé yo. Sí, pero no, si son cifras, que pasa que eran de esa época, hoy día son 2 o 3 veces. No, sí. ¿Sí? Sí, estamos hablando de cifras muy, muy pequeñas. Porque también esta empresa, estos consultores, les interesaba venir a Chile porque le da pedigrí, digamos, participar en la derrota de Pinochet a cualquier consultor internacional, digamos, de este tipo de temas. ¿Hubo alguna posibilidad de que ganara el sí? Si no hubiese sido Pinochet candidato del sí, ganaba. Hay una parte del libro en que se dice que había un estudio que decía que si había un civil, había mucha posibilidad de que tuvieran éxito ellos. Sí, absolutamente. Yo creo que con una persona, digamos, como la derecha trató de hacerlo, hay sectores civiles que buscaron hacerlo, pero Pinochet se puso nervioso, golpeó la mesa y todos se quedaron callados y aceptaron esto que los condujo a la derrota, que fue tener a Pinochet en el ticket, porque era sí seguir con Pinochet o no. Eso significa tener elecciones. O sea, está muy bien planteado el plebiscito a favor del no. Pero eso significa que Pinochet en cierta medida también tuvo éxito. O sea, después de 17 años de muerte, de relegado, bueno, es decir que si lo cambiaban a él, el régimen seguía, quiere decir que éxito tenía. Más bien yo diría que los partidarios del modelo, los Chicago Boys en particular, que fueron los grandes ideólogos, Jaime Guzmán, ellos le tuvieron muy poca fe a que esto podía pervivir sin Pinochet. Y por ende no se atrevieron a enfrentar a Pinochet. Y no se atrevieron a hacerlo a un lado. Y eso los condujo a la derrota. Ahora, hay que reconocer que este grupo tuvo la habilidad de rápidamente depositar la derrota en Pinochet y adaptarse al nuevo régimen y a tomar posiciones muy de poder en el mundo político y en el mundo empresarial y reconstruir su poder. Oye, han pasado tantos años y leo que la segunda etapa de la franja así, después del primer fracaso, que es raro porque no había ni recursos, ni plata, no había nada, no les importó, me refiero a la franja televisiva, y bueno, viene la segunda etapa y leo quiénes estaban a cargo. Sergio Fernández, que era ministro de Interior, le encarga a Jovino Novoa, a Joaquín Lavín, a Manfredo Mayol,
a Carlos Alberto Denano el Choclo, lo mismo que están ahora. Mayol es el asesor comunicacional estrella de la UDI. Joaquín Lavín es ministro. Carlos Alberto Denano el Choclo es un factotum de la política chilena, amigo de Sebastián Piñera. Jovino Novoa, senador por Santander. Los mismos de la derecha que están en estos, que fracasaron en la segunda etapa de la campaña del sí. ¿Cómo se mantienen? ¿Qué pasa? Después del fracaso no les cobran cuenta. Esa pregunta me supera. Sí. Pero lo que sí puedo decir es que... A ver, eso significa que en política la responsabilidad no existe, y eso significa que son persistentes, a otros dirían resilientes. Pero hay una continuidad de ellos, que es que mantienen el mismo paradigma, y este es que la gente va cambiando de opiniones en la medida en que recibe más beneficio económico o más objetos de consumo, que era un poco la idea que estaba tras el libro Joaquín Lavín, La Revolución Silenciosa, y que sigue estando hasta hoy. O sea, basta escuchar al presidente de la República en su último mensaje presidencial. Hay como un cierto aire de familia que se ha mantenido desde entonces hasta hoy día en el mundo de la derecha. Ahora, fue muy pragmática la campaña. Concederles, dice, incluso que si bien en algún momento pudo haber sido funcional el orden y a la modernización del país, me refiero a la dictadura de Pinochet, ya se había vuelto Pinochet un estorbo, poniendo en riesgo lo avanzado. O sea, les concedemos un montón de cosas a ustedes, pero ya es poco funcional. Lo que pasa es que es importante tener el contexto de la época. O sea, era un momento en el cual los chilenos nos sentíamos castrados, nos sentíamos impotentes. Pensábamos que Pinochet era invencible y teníamos mucho miedo a nosotros mismos. ¿Cuál era el miedo? El miedo, en el fondo, a que nos comiéramos uno a otro, a que si nos dejaban solos se produjía lo mismo en 73, que había sido presentado como el caos, la violencia. Entonces, plantearle a la gente, oye, vamos a deshacernos de Pinochet y además vamos a cambiar todo el sistema, habría sido una oferta que lo hubiese atragantado, y la habían rechazado. Sí, me llama mucho la atención que incluso se dice en alguna parte en el libro, no lo encuentro ahora, que básicamente no había que proponerles que iba a haber un cambio grande, que esto era todo casi meticuloso, porque si no la gente habría votado que sí. Había mucho apoyo en alguna... Yo creo que si la opción era seguir con Pinochet o una revolución, la gente hubiera seguido con Pinochet. Y es por eso que cuando se dice, es que el no cumplió su promesa, es falso. Él no cumplió su promesa. El no dijo que iba a echar abajo toda la institucionalidad. El no dijo que iba a echar abajo todo el sistema económico. El no dijo que iba a hacer justicia a cualquier costo. El no lo que dijo fue otra cosa. Vamos a ir a una pausa y la pregunta queda planteada. ¿Qué de todo esto se puede sacar como lección para lo que viene hoy? Tenemos elecciones presidenciales a fin de año. Volvemos en un instante. Eugenio Tirone nos acompaña esta noche y la pregunta es de este libro. ¿Qué lecciones se pueden sacar ahora? Hay elecciones a fin de año. 17 de octubre hay elecciones. 17 de noviembre, perdón, hay elecciones. ¿Qué lecciones se pueden sacar? Por ejemplo, yo leo acá, voy a votar por Orrego porque es importante que la ADC no sea humillada. Provocador. Como por Orrego. Si es demócrata cristiano. No por Bachelet, no. Por Orrego. No por el liberal que teóricamente el liberal que es Velasco. No, Orrego. ¿Por qué? Porque creo que para que lo que fue la concertación se mantenga en su espíritu, es indispensable que este grupo social cristiano se mantenga. ¿Sí que rizó la concertación? ¿Qué? Pero sí que rizó el país completo. ¿Sí? Miren Longueira, miren Alamán, las cosas que está diciendo, miren lo que es este gobierno. O sea, es todo el cuadro político y social y económico que se corrió por la izquierda. Y dentro de ello, claro, la concertación. Ya, pero por eso hay que votar por Orrego para evitar que la concertación se vaya mal a la izquierda. No, yo creo que no es un problema de izquierda-derecha, es un problema de etos. O sea, aquí hay un eto católico. Además, me gusta que Claudio Orrego ha manejado camiones, o sea, ha estado en un municipio, sabe lo que es la pobreza, no por papers escrito en Harvard. ¿Y Michelle Bachelet? Michelle Bachelet también. Michelle Bachelet tiene una historia. ¿Cómo está la relación entre ustedes? ¿Con quién? ¿Existen relaciones con Michelle Bachelet, no?
No tengo ninguna, nunca he tenido una relación más particular bien con animadversión, ella. No. Distancia, frialdad, ¿qué es lo que es? No, digamos, yo soy demasiado pequeño para tener, para aspirar a alguna relación con ella, no tengo ninguna, ¿no? Pero con el entorno. No, tampoco. Yo tengo mucha admiración, mucho respeto. Me parece que ella ejerce un tipo de liderazgo muy singular y muy necesario para Chile y para el mundo de hoy, pero yo no tengo una relación particular con ella. ¿Tiene alguna posibilidad de la derecha de ganar la elección? Yo creo que ninguna. Ninguna. Haga lo que haga. Haga lo que haga. ¿Está condenada? Yo creo que sí, de hecho. La derrota estoy hablando. Claro, pues sí, de hecho ya la UDI lo declaró con toda su letra, digamos, cuando vota a Goldborn y elige a Longueira, es porque está dedicada a cómo protege a sus parlamentarios. Pero eso es el pragmatismo de la política. Claro, pero el pragmatismo es en base a ver cuál es la meta que se pone. O sea, uno puede decir, ya quiero ser pragmático tras la meta de ganar la presidencia de la República, voy a ser pragmático para proteger a los parlamentarios. ¿Había un mejor candidato a la derecha? Yo creo que no, yo creo que no. O sea, la derecha no generó liderazgo bajo este gobierno, eso está claro. Es que yo creo que el propio presidente de la República se encargó de que no surgiera ninguno. Y además muy poco tiempo, 4 años para que emerja un liderazgo. Yo creo que, bueno, pero en todo caso, como sea, no surgió. Aquí todas las fichas se pusieron en Goldborn. Y bueno, y terminó como terminó. ¿Se manejó mal Goldborn? ¿Le faltó experiencia política? ¿Qué le faltó? No, yo creo que es más que eso. Yo creo que pasa que Goldborn, no, digamos, es como cuando alguien pasa con una cortapluma después del 11 de septiembre del 2001 por la aduana o por el aeropuerto. No se puede ya. Y él venía con una cortapluma, o con varias cortaplumas, y ya no se puede. O sea, el estándar que pone la sociedad chilena, la ciudadanía, para que alguien se meta en política son más altos. Y este es un problema que puede tener el presidente Piñera si quiere, si está tentado, digamos, de favorecer al presidente de Chile, o quizás quiere hacerlo de Estados Unidos. Nadie lo sabe. Estamos terminando. ¿Es buena la incorporación del PC a la concertación? Es buena. Es reparatoria. Una fractura tremenda que se produjo a partir de los 80 se comienza a cerrar, y yo creo que es bueno para todos. Gracias por estar con nosotros. No, Eugenio Tironi, con este libro, Sin miedo, sin odio, sin violencia, una historia personal del no, nos acompaña esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.